Mateo, por favor. Mateo capítulo 16. Tengo una pregunta para ustedes. Si Dios mismo estaba explicando a ti su plan de salvación para la raza humana, ¿tú eres capaz de regañarlo a su cara? ¿Sí o no? Obvio que no, pero el apóstol Pedro hizo algo muy similar. Y hay mucha gente que hace lo mismo hoy en día, cuando ellos rechazan el plan de Dios para salvar almas. Y el título de este estudio hoy se llama La respuesta apropiada a la cruz. Tenemos que saber cómo respondernos a la cruz de Calvario. Porque hay personas que no responden correctamente. Rechazan el plan de Dios para salvación. Unos tratan de formar su propio plan, confiando en uno mismo y no en lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero vamos a ver la historia. Vamos a leer versículo 21 a 27 para agarrar todo el contexto y después vamos a ir pedazo por pedazo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ya es todo? Falta uno más, hasta ¿no? el 27. Ok, el último, por favor, 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, viniendo de su reino. All right, vamos a comenzar en versículo 21. En versículo 21, Jesús estaba explicando la necesidad de ir a la cruz de Calvario, a morir por nosotros. Y dice 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí dice que Jesús comenzó a explicar a sus discípulos acerca de su necesidad a ir a Jerusalén, a sufrir, a morir y a resucitar al tercer día. Pero hay una palabra clave que quiero que notamos en versículo 21. Nota que Jesús dijo que era necesario, no era opcional, era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque Jesús tenía por fuerzas a ir a Jerusalén, sufrir y morir y resucitar al tercer día. ¿Por qué fue necesario? ¿Por qué fue tan necesario este hecho? ¿Por salvación? Porque Dios ordenó el plan de salvación así. No hay otra manera para salvar la raza humana. El Hijo de Dios tenía que ser golpeado. El Hijo de Dios tenía
que morir, su cuerpo fue quebrantado, su sangre fue derramada y Jesús tenía que morir por nuestros pecados. Amén, hermanos. Él fue sepultado y al tercer día Jesús resucitó, pero una vez más era necesario. Palabra clave. Jesús tenía que ser golpeado, tenía que morir y tenía que resucitar. ¿Por qué? Porque Dios el Padre ordenó el asunto así. Dios el Padre escogió la manera para salvar la raza humana. Dios el Padre hizo el programa. Dios el Padre hizo el plan para salvar la raza humana y es la única manera para salvarlos. No hay otra manera. Pero cuando Pedro escuchaba estas palabras, fíjate cómo él respondió. Muchas veces Pedro era una representante de los 12. Cuando Jesús dijo, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y qué dice ustedes? Pedro contestó por todos. Tú eres el Cristo, ¿verdad? El Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dijo Jesús a Pedro? Bienaventurado eres. Porque eso no llegó de carne y sangre, el Padre Celestial te mostró. Pero Pedro habló de volada. Aquí, cuando Jesús dijo, es necesario. Voy a ir a Jerusalén, sufrir, morir y resucitar. Pedro, mira, versículo 22. ¿Cómo respondió Pedro? Representante de los 12 y a veces a la raza humana. Porque dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó ¿a qué? A regañarlo. Diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No puedo ni imaginar eso. Jesús estaba explicando el plan de Dios para salvar la raza humana y Pedro comenzó a regañarlo. Y dijo, en ninguna manera eso va a suceder. Jesús, ven, tengo que hablar contigo, apartándose y dice, hey, eso no va a suceder, lo que tú estás diciendo. Pero fíjate, Jesús dijo en la frase antes que era necesario. ¿Qué dijo Jesús? Que era necesario. ¿Y qué dijo Pedro? En ninguna manera. Increíble la contradicción. Definitivamente Pedro no estaba respondiendo bien a la idea de la cruz. No gustaba la idea, no estaba respondiendo bien, pero mira, Pedro regañó a Jesús y también Jesús regañó a Pedro. Y dice 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí. ¿Quién? ¿Con quién estaba hablando Jesús? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás estaba influenciando a Pedro en este entonces. Igual como el Padre reveló a Pedro quién era Jesús, ahora Satanás estaba poniendo un tropiezo delante de Jesús. Y Jesús dijo a Pedro, Jesús dijo a Satanás, ahí Pedro, atrás de mí, me eres tropiezo. Porque Jesús dijo en otras palabras, si yo escucho lo que tú estás diciéndome, no voy a cumplir la voluntad de Dios. Porque era necesario. ¿Cuántos dicen amén? Jesús tenía que cumplir su misión. Y si Jesús escuchaba a Pedro, el primer papa, la raza humana va a estar perdida por toda la eternidad. No era una cosa pequeña que Pedro estaba haciendo y diciendo, era algo grave, de grave importancia y de graves resultados. Porque Jesús vino para salvar la raza humana y era necesario que tenía que ir a Jerusalén y sufrir y morir y resucitar. Y Pedro dijo, no. Eso no va a suceder. Y gracias a Dios que Jesús no escuchaba a Pedro y sus regaños y sus consejos. ¿Y sabe lo que dijo Pedro? Jesús, mira, me eres tropiezo porque no pones la mira en las ¿qué? En las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, hay una
manera de Dios y hay una manera del hombre. Y la manera de Dios es la cruz de Calvario. Dios ordenó el asunto así. No podemos cambiarlo. No podemos sustituirlo. Amén. Eso es la manera de Dios a salvar la raza humana. Dios tiene su manera, pero también el hombre tiene su manera. A veces el hombre tiene su propia manera para ser salvos, excluyendo la cruz de Calvario. Para el hombre natural, la cruz de Calvario es una locura. Como Dios envió a su Hijo a morir sobre una cruz por mí y resucitó al tercer día y yo solamente tengo que confiar en Él y voy a ser salvo. Es una locura. Es una piedra de tropiezo para muchas personas. Porque la manera del hombre es enfocar en sus propias habilidades para salvar su alma. El hombre tiene muchas maneras, aparte de la cruz de Calvario. Unos confía en sus actividades religiosas. Y dices, ¿eres salvo? Pues soy religioso. Voy a la iglesia cada domingo. Hice mi primera comunión. Yo era uno de esos. Porque un hombre me preguntó cuando tiene 16 años si yo voy al cielo. Y yo digo, claro que sí. Soy católico romano. Y yo voy a la misa cada domingo. Pero yo era borracho, drogadicto, fornicario, todo el paquete en uno. Pero yo no soy católico. Yo estaba confiando en la religión. Si tú estás confiando que llegas a Capilla Calvario y vas a ser salvo, eso está mal. La religión no va a salvar a nadie. No podemos confiar que somos religiosos. Hay unos que confían en sus buenas obras. Y dicen, yo dijo a uno de mis hermanos de la salvación, y él dijo, mira, yo hago muchas cosas buenas, Cristóbal. Yo doy dinero a los pobres, yo no soy mala persona, yo no robo de nadie, yo robo de los ricos para dar a los pobres, soy Pancho Villa o Robin Hood. Pero yo no soy mala persona, tengo buenas obras, unas confían en su moralidad, soy muy moral, tengo morales. Yo no robo, yo no hago estas malas cosas, pero en cada manera está confiando en uno mismo. Hay una manera de Dios y hay una manera del hombre. Y dijo, tiene su mirada no en las cosas de Dios, sino en las del hombre. Porque la cruz es necesario. Y tú estás poniendo un tropiezo delante de mí, cuando yo sé el plan del Padre para salvar la raza humana es necesario. Yo tengo que ir, tengo que morir, tengo que resucitar porque quiero salvar a los pecadores. Y tú, Pedro, es una diablo. No. Tú, Pedro, estás mal lo que estás diciendo. Tenemos que llegar a Dios como en su manera. Amén. Toda la raza humana tenemos que llegar a Dios a su manera. Es por el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Es por la cruz de Calvario. Es la única manera que Dios va a aceptar. Ninguna persona puede morir, llegar a Dios y decir, yo era muy religioso. No. Yo era muy moral, tenía morales. No. Yo tenía buenas obras. No. Hay una sola manera. Y era necesario que mi hijo tenía que morir. ¿Cuándo dicen amén? Pedro respondió incorrectamente a la cruz. Su respuesta no fue adecuada. Pero hay una manera para responder a la cruz. Y tú y yo tenemos que hacerlo, la manera correcta. Mira, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niégase a sí mismo y toma su cruz y sígueme. Hermano, nosotros tenemos que someternos a la manera de Dios. No es mi manera, no es tu manera, no es la manera de la raza humana, pero es la manera de Dios para ser salvos. Dice la palabra, hay un camino que parece bien al hombre,
Pero el fin del camino es que hay un camino que parece bien al hombre, pero el fin de este camino es la muerte. Tenemos que someternos al camino de Dios, a la manera de Dios, y tenemos que seguir a Cristo. Es la manera correcta a responder a la cruz de Calvario. Someter. Amén. Someter a Dios. Someter a su manera. Doblar sus rodillas. Y decir, la salvación no es por lo que yo hago, es por lo que Dios ha hecho por mí. Dios hizo algo por mí que yo no puedo hacer. Y lo más que trato, ¿cómo se llama la tierra que hunde quicksand? ¿Cómo? A veces lo más que tratamos en nuestra propia fuerza a ser piadosos y entregados y todo es como lo más que tratamos, ¿sabe lo que pasa? Lo más que hundimos y hundimos. Porque no es por lo que nosotros podemos hacer, es por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Dios, cuando caminamos en la gracia de Dios, Dios suple poder divino para cumplir su voluntad. Cuando tratamos en la carne, es un camino que nos lleva más y más y más y más bajo. Hay cristianos que son salvos, pero hoy mismo están tratando sus propias fuerzas de agradar a Dios. ¿Y cómo andamos? Tristes, agüitados. ¿Por qué? Porque nunca logramos, nunca cumplimos. Nunca leemos suficiente, nunca oramos como debemos, no evangelizamos como sabemos que debemos. ¿Y cómo sentimos? Condenados. Pero bendito el hombre que confía en Dios. Amén. Cuando confiamos en Dios y decir, ahora no depende en mí, ahora al leer la Biblia es una bendición, no es una necesidad, no es que tengo que hacerlo, es que tengo el privilegio de hacerlo. Evangelizar no es que tengo que evangelizar, pero quiero compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, porque Dios es hermoso. Amén, hermanos. El enfoque es en lo que Dios ha hecho por nosotros y tenemos que rendir a esta verdad. Tenemos que abrazar la cruz del Calvario y tenemos que amar la cruz y tenemos que negar nosotros mismos. Tenemos que levantar nuestra cruz y sigue en pos de Jesús. Tenemos que entender, los caminos de Dios no son mis caminos. Las maneras de Dios no son mis maneras y tenemos que humillarnos delante de Dios, levantar nuestra cruz y sigue en pos de Él. Amén. Es la manera correcta a responder a la cruz de Calvario. Pedro de volada falló. Era una piedra de tropiezo para Jesús. Porque Jesús dijo, era necesario. Y Pedro dijo, en ninguna manera. Y cuando decimos a la gente, es necesario que tú confíes en Jesús. Y dice, yo no creo en eso. Yo soy buena persona. Está haciendo lo mismo que Pedro. Yo soy buena persona, yo puedo hacerlo. Yo soy religioso, yo no necesito a Jesús. ¿Verdad? Y en esta manera estás regañando a Jesús. Y Dios, porque Dios hizo una manera. Ahora fíjate, dice 25, porque todo aquel que quiere salvar su vida, ¿qué pasó? Si tú quieres salvar su propia vida, ¿qué va a pasar? Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, ¿qué dice? Hermanos, tenemos que rendir nuestras ideas al plan de Dios. Tenemos que someter a Dios. Y ahí vamos a experimentar una transformación que sucede en uno mismo. Amén. Pero si rechazamos la manera de Dios, nunca vamos a experimentar el perdón de Dios. Y nunca vamos a experimentar la transformación que Dios hace en uno. Tenemos que someter. Mira el versículo 26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganaré? ¿Qué dice ahí, hermano? Todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si no sometemos a la manera de Dios,
¿Qué son los resultados? Vas a perder su alma. No vas a tener entrada al cielo. Si tú niegas la manera de Dios, si tú niegas, vas a perder su alma. ¿Y qué ganas si tú ganas todo el mundo, pero terminas en el infierno? ¿Qué ganaste? Absolutamente nada. ¿Cierto? Y después dice aquí, mira, fíjate, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué vas a pagar? ¿Con qué puedes pagar por su alma? Si tú estás en el infierno, ¿tú crees que con dinero puedes comprar su salida? ¿Tú crees que puedes ir delante de Dios en el cielo y pagar su entrada? ¿Tú crees que hay mordidas en el cielo? ¿Crees que el apóstol Pedro va a estar con las llaves del cielo y tú vas a llegar y dice, Pedro, aquí hay un billete de ¿me dejas entrar? ¿Con qué vas a pagar? Aquí dice la palabra bien claro, ¿con qué vas a pagar? Porque Dios no va a aceptar ningún pago. Si tú mueres y llegas delante de Dios, ¿con qué vas a pagar? Dice, ¿con qué? Si tú rechazas la manera que Dios escogió, ¿con qué vas a pagar su entrada? Dios no va a aceptar nada más. Era un hombre con muchos morales. No, eso no va. Yo era un hombre muy religioso. Tampoco. Yo era de buena onda, buena persona. Tampoco. Dios no nada más va a aceptar una sola cosa y era necesario. Que su hijo tenía que ir a Jerusalén, tenía que morir, tenía que ser sepultado y tenía que resucitar el tercer día, porque es la única cosa que Dios va a aceptar. Y si tú rechazas eso y ganas el mundo, ¿qué ganaste? Nada. Y si tú mueres y vas delante de Dios, ¿cómo vas a pagar su entrada? Si no tienes lo correcto, la sangre de Jesús. Dios no va a aceptar nada más. 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Sabe qué dice? Cuando Jesús viene, Él va a recompensar cada uno por su fiel siervo al Señor, su fiel servicio al Señor. ¿Estás conmigo? Para mí es algo maravilloso. ¿Cómo funciona eso? Que Dios va a recompensarnos por todo lo que hacemos. Él va a recompensarnos. Y decimos, ¿cómo? Es algo maravilloso. Porque fíjate, Dios envió su Hijo. Amén. Cristo vino para sufrir, morir y resucitar al tercer día por nosotros. Y cuando llegamos a Dios, por medio de la cruz de Calvario, nuestros pecados ya son perdonados. Dios nos llena con el Espíritu Santo. Experimentamos una nueva vida. Y el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros y por medio de nosotros, dándonos un deseo a servir a Dios. Amén. Si tú eres cristiano, creyente, verdadero y salvo, a servir a Dios debe de salir natural. Cuando yo llego a Cristo tenía 20 años. Y yo recuerdo cuando yo llego a Dios, a Jesús, el Espíritu Santo entró en mi vida y yo nada más quería servir al Señor. Porque el Espíritu Santo estaba obrando en nosotros. A querer igual como hacer su voluntad. Amén. Y después comenzamos a servir al Señor. Y la cosa más maravillosa es cuando el Señor viene, Él va a recompensarlos por lo que hicimos. Y sabemos que Dios hizo todo. Yo no hizo nada. Amén. Dios hizo todo. Él entregó su Hijo. Él nos dio salvación.
Él nos llenó con el Espíritu Santo. Él nos puso el deseo a servir. Y después Él va a recompensarnos por lo que hacemos. Para mí es algo maravilloso. Es como, hey, yo no hice nada. Tú obraste en mí. Todo lo que hago no es por mí, es por su obra en mí. ¿Y tú vas a recompensarme? Así es. Cuando Él viene, Él va a recompensar a todos sus siervos por lo que hacemos en su nombre. Amén. Y tú, si has dado un vaso de agua a alguien en el nombre de Jesús, no vas a perder su recompensa. Dios va a venir a recompensarnos por todo lo que hacemos. Y sabemos que no es nosotros, es Dios obrando en nosotros. Y yo digo a Él, ¿tú vas a recompensarme? Aunque es tú obrando en mí, ya, yo hice todo. Yo pago el precio, era necesario. Yo ofreció una vida nueva. Te llenó con el Espíritu Santo. Estoy obrando en ti y yo voy a recompensarte cuando vengo por todo lo que hiciste en mi nombre. Es algo increíble. ¿Cuándo dicen amén? Ahora, tal vez tú no tienes muchas riquezas en esta vida, pero quiero animarte, hermano. Sigue sirviendo al Señor. Sigue dejando el Espíritu Santo a obrar en su vida. Sigues sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque estás guardando tesoros en el cielo. Y cuando Cristo viene, Él va a recompensar a todos sus siervos por lo que hacemos. Por eso tenemos que negar nosotros mismos, levantar nuestra cruz y sigue en pos de Jesús. Deja a Dios a usar nuestras vidas. Tiene que perder su vida. A veces queremos guardar nuestra vida. No queremos hacer nada por Dios. Queremos guardar y tenemos que someter y servir y deja a Dios a usar nuestros talentos y dones y habilidades, que seamos siervos, que cuando Cristo viene, Él nos encuentra ocupados en los negocios de nuestro Padre. Que no sea como el mal siervo que sepultó sus talentos y cuando Él vino, dice, pues todo estaba sepultado. Hermanos, tenemos que sacarlos y ponerlos a la obra. Dios quiere obrar en ti. Dios quiere obrar por medio de ti. Y la siguiente semana vamos a tener un expo de ministerio. Y como dijo Raúl, vamos a arreglar la iglesia con todos los ministerios van a ser representados. Y un domingo, el pastor de Capilla Calvario en Ensenada y el representante de todos los Capilla Calvarios en México, y mi pastor en México, tengo mi pastor, pero en México él es mi líder. Él va a venir con nosotros el siguiente domingo y Él va a compartir a nosotros acerca de la necesidad de ser activos. Como el cuerpo de Jesús somos muchos miembros y cada miembro tiene que ser activo. Amén. Qué lástima cuando un miembro no quiere hacer nada. Todos los miembros tenemos que ser activos para que la obra de Dios siga adelante. ¿Verdad? Sin excepción, cada uno tenemos que decir, heme aquí, envíame a mí, Señor, guíame, úsame, ¿verdad? Y vamos a animar a todos los miembros que seamos activos en un ministerio o otro. Ver todos los ministerios que hay y escoge uno. Claro que hay requisitos, tienes que leer los requisitos, tenemos ciertos requisitos, pero mi palabra de ánimo es que seamos activos. Porque Cristo va a venir un día con su recompensa para recompensar todos por lo que hacemos. Y por eso dice la palabra, guardar sus tesoros, ¿dónde? En el cielo. ¿No quieres tú cuando llegas al cielo, hermano? ¿Encuentras tesoros que tú guardaste ahí sirviendo al Señor? Pero tenemos que perder nuestra vida. Tenemos que levantar nuestra cruz. Y tenemos que seguir en pos de Jesús. Y decir, Señor, yo no quiero vivir por mí, ya estoy cansado de eso. Quiero vivir por ti. Úsame, lléname. Y cuando perdimos la vida, vamos a encontrar una vida más abundante. Si tú estás viviendo por sí mismo, es una vida, es un infierno. Pero cuando vivimos por Dios, es algo hermoso. Porque Dios está obrando en nosotros. Dios está obrando por medio de nosotros.
Y estás guardando tesoros en el cielo. Y cuando Él viene, Él va a venir pagando todos sus siervos por lo que hacemos. Amén. Sea abierto, hermano. No sea cerrado. Seamos abiertos a cómo Dios quiere usarnos en los últimos días. No es el tiempo a sepultar su talento. A veces sepultamos los talentos y andamos tan metidos en el mundo y las cosas del mundo que ya no tenemos tiempo para servir al Señor. Ya no tenemos tiempo, estamos ocupados, hay cosas que hacer, hay el mundo. Y si tú ganas el mundo, ¿qué ganaste? Si pierdes su alma. No, pues yo soy cristiano. Qué bueno, no vas a perder su alma, pero sí puedes perder sus recompensas. ¿En qué manera? Que no estás sirviendo. No estás siendo guiado por Dios. Y tenemos que ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos, agradables a Dios. Y decir, Señor, heme aquí, envía mi esposa. No. Heme aquí, envíame a mí. Y no es el tiempo a aflojar, hermanos. Estamos llegando al último milla. Fíjate, los que corren una milla, corren 4 vueltas, es una milla. Y ya estamos llegando a la última vuelta, a la última. Cristo va a venir pronto. Y no es el tiempo a descansar bajo un árbol y flojar. Y cuando Él viene, estás dormido espiritualmente. Jesús dijo, velar y orar. Amén. Que seamos ocupados en los negocios de nuestro Padre. Que su lámpara sea llena con aceite, el Espíritu. Activos sirviendo al Señor. Y Cristo sabía, voy a terminar con eso, Jesús sabía todo el tiempo lo que Él estaba haciendo. Jesús sabía que Él vino a sufrir y morir por nuestros pecados. Jesús sabía que era necesario, que era el plan de Dios, que no hay otra manera. En el jardín Jesús dijo al Padre, Padre, si hay otra manera, deja esta copa pasarme, si hay otra manera, pero Él sabía antemano que no estuviera otra manera. Él tenía que morir por nosotros, Jesús sabía. Y no importa lo que dice el hombre, si el hombre no está de acuerdo con el plan de Dios, si para ellos la cruz de Calvario es una locura, si ellos tienen su propia manera de ser salvos, Dios no va a aceptar nada más que la muerte de su Hijo. Amén. No importa lo que dicen ellos. Mi mamá es cristiana. Aquí tiene que ver contigo. Tú tienes que llegar a Cristo por la cruz de Calvario. Amén. Yo estaba caminando con Dios. ¿Cómo andas hoy? No me dices cómo estabas tú antes. ¿Cómo estás hoy? No, hermano, estoy poco retirado. Entrégate a Dios. Amén. Llega a Cristo. Porque tenemos que someter al plan de Dios. Tenemos que levantar nuestra cruz. Tenemos que seguir en pos de Él. Amén. Y experimentamos el perdón de Dios, la transformación, la nueva vida. El Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros y por medio de nosotros. Y la cosa maravillosa es que cuando Cristo viene, va a recompensarnos. Cuando Él hizo todo. No entiendo eso, pero estoy agradecido. Pero si rechazamos la manera de Dios, tú vas a perder su alma. No, Cristo, pero tengo que chambear, no tengo tiempo para Dios. ¿Y si ganas al mundo trabajando? ¿Y si pierdes? Si tú no estás en Cristo y cubrido por la sangre de Cristo, ¿con qué vas a pagar cuando mueres? Dios no va a aceptar nada más. Era necesario que su Hijo tenía que morir, tenía que resucitar y es la única manera que Dios va a aceptar. Amén.